Buenas noches, hermanos queridos. Los invito a que se pongan de pie. Así oramos, cantamos una alabanza y continuamos con el desarrollo de las enseñanzas de Jorge. Los invito a que cerremos los ojos y podamos elevar una oración juntos. Padre Celestial, gracias Señor por estar aquí nuevamente reunidos en esta noche, este día viernes. Gracias Señor por poder compartir todos juntos. Gracias Señor por las enseñanzas que estamos recibiendo en estos días. Gracias Señor, te pedimos que estés bendiciendo a Jorge, que podamos Señor seguir atendiendo a aquello que debemos aprender para profundizar en tu palabra, en todo lo que debamos aprender para ponerla por obra, para aprender en qué creemos, por qué creemos y para qué creemos. Gracias te damos Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantamos Santo, 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 página 36. Santo, Santo, Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén.
Gracias, Señor, por este tiempo en el cual vamos a compartir esta enseñanza con el pastor Jorge. Te pedimos que tú lo bendigas, lo guíes, lo fortalezcas, que nos hables a través de él, que escuchemos con un corazón enseñable para luego poder entender todo lo que tienes para nosotros y para poder ponerlo por obra en nuestras vidas. Para tu gloria, para bendición de la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Nos sentamos, hermanos. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy buenas noches, mis hermanos. Es un gozo inmenso poder estar aquí esta segunda noche y teniendo la oportunidad, si el Señor lo permite, de compartir estas dos lecciones que he traído para ustedes, para poder seguir estudiando, seguir pensando en lo que tiene que ver con el congregacionalismo que nosotros sostenemos, que creemos. En esta lección no vamos a tener la oportunidad de meternos muchísimo en la parte de la autoridad de los pastores, pero sí quiero meterme en la parte de la libertad de los miembros. Ustedes recordarán que ayer una de las cosas que estábamos recordando es que nosotros creemos en algo que se llama congregacionalismo. El congregacionalismo no es democracia, el congregacionalismo no es gobierno de ancianos, el congregacionalismo es creer que las llaves del reino de los cielos, para que se accionen, tiene que funcionar tanto la libertad de los miembros como la autoridad de los pastores. Las dos cosas funcionan para que así entonces las llaves del reino puedan tener todo el poder que eso implica. Yo quiero meterme en esta noche a considerar en esta primera lección la libertad de los miembros, considerando un solo texto, pero luego mirando algunas cosas que podemos aprender. Quiero invitarles a que puedan abrir conmigo sus Biblias en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, 13. Gálatas 5:13. La palabra del Señor dice en Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por permitirme dirigirme a mis hermanos en esta noche. Te pido tu ayuda, que por tu gran misericordia podamos ser enseñados, podamos ser guiados, que abras nuestros ojos y que nos permitas recibir toda la responsabilidad que esto implica. Te alabo, Señor, y te agradezco porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos considerado hasta aquí lo que dice Mateo 16:19 en la lección anterior, a la luz de todo lo que el Nuevo Testamento va revelando, y nos enseñó que el gobierno de la iglesia tiene que ser entendido como algo que Cristo, la cabeza única de la iglesia, delegó en primer lugar sobre los apóstoles y luego de los apóstoles hacia los pastores en su autoridad y los miembros en su libertad. Con respecto a la autoridad de los pastores, nosotros vimos ayer y estuvimos repasando la idea de que los pastores tienen verdadera autoridad porque la Biblia se las concede. Se dice que la iglesia debe someterse a sus pastores, debe obedecer a sus pastores. De hecho, dice que una de las cualificaciones que un pastor debe tener es que sepa gobernar bien su casa. Y luego dice, porque el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? La idea es gobierno. La idea es la guía que un pastor tiene que llevar. Pero en esta lección yo quiero meterme a lo que tiene que ver con la libertad de los miembros. Y hay dos preguntas fundamentales que tenemos que tratar de responder. La primera es,
¿Qué es la libertad de los miembros? ¿Qué es? Y este texto nos permite tener una visión muy clara de lo que esa libertad es. ¿Qué es la libertad de los miembros? Pero en segundo lugar, vamos a mirar también cuáles son las libertades de los miembros. En este texto vamos a mirar solamente qué es la libertad, pero luego tengo que añadir otros textos para poder entender cuáles son las libertades que los miembros tienen. Quiero que analicen conmigo a través de algunas preguntas que le vamos a hacer al texto para tratar de responder esta gran pregunta. ¿Qué es la libertad de los miembros? Pastor, cuando usted dice eso, que los miembros tenemos libertad, ¿a qué se refiere? Bueno, hagamos algunas preguntas. Esta es la primera pregunta que le quiero hacer a nuestro texto. ¿De dónde proviene la palabra libertad que nosotros estamos usando para describir lo que los miembros hacen? ¿De dónde proviene la palabra libertad? La respuesta es muy evidente. Proviene de el congregacionalismo que tomó de Gálatas capítulo 5 versículo 13 la expresión a libertad fuisteis llamados. Hermanos, esta libertad es algo que según el apóstol Pablo, todos los miembros de la iglesia tienen la oportunidad y tienen el disfrute de esa libertad. Porque esta carta tenía la intención de ser leída para que todos la puedan escuchar, y allí estaban los miembros, así como en esta noche, escuchando. Hermanos, a libertad fuisteis llamados. Cada uno de los que estaba escuchando era alguien que poseía esa libertad. Pero yo quiero mirar algunas cosas a la luz del contexto de nuestro pasaje. Hermanos, es muy importante entender el contexto en el que aparece este término en la carta para que podamos entender a qué se refiere esta libertad. Acaba de explicar en el capítulo 4 una alegoría en donde dice que los verdaderos creyentes son los hijos de la mujer libre. Y luego dice que los hijos de Israel y aquellos que no han nacido de nuevo son en realidad hijos de esclavitud. Así es como termina el capítulo 4. Y entonces el capítulo 5 empieza con esta declaración. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. En otras palabras, lo que Cristo logró por nosotros fue que nosotros podamos ser llamados hijos de esa libertad. Somos hijos de no la sierva, sino de la madre, de donde el Señor dijo que iba a ser un gran pueblo. Nosotros somos ese pueblo. Y dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. El énfasis que Pablo da con respecto a la libertad en este pasaje, escúchame muy bien, no es en lo relacionado a la libertad que nosotros tenemos de nuestros pecados o de nuestras culpas. Cuando uno piensa en libertad, eso es lo primero que viene a la mente. Hermanos, somos libres. Y alguien dice, sí, pastor, eso significa que cuando Cristo murió, mis pecados fueron perdonados y ahora he sido librado de esos pecados. En un sentido, eso es completamente bíblico y verdadero. Somos libres en ese sentido. Pero hermanos, no es de esa libertad de la que está hablando Pablo específicamente en nuestro pasaje. Porque la libertad que Cristo nos dio tiene muchos aspectos. Libres de la condenación, libres de la culpa, libres del juicio eterno. Hemos sido librados, pero hemos sido librados de también otro aspecto que es el no someternos al yugo del que nosotros veníamos siendo esclavos antes, que es el someter nuestras conciencias a lo que los hombres y la falsa religión pudiera enseñarnos. Cuando uno lee el contexto de Gálatas 5 tiene que ver con no someterse al yugo de esclavitud. Esa esclavitud, entonces, de la que hemos sido librados en el pasaje, tiene que ver con ese tipo de libertad que ahora tenemos para no someternos a lo que los hombres imponen sobre nuestras conciencias. Yo quiero que pienses en esto. Los cristianos, cuando fuimos librados por la gracia de Dios, fuimos librados de no tener que pensar que lo que Dios tiene para decirnos está oculto y solo algunos lo saben. En el tiempo de la Reforma Protestante, una de las grandes doctrinas que salió a la luz
es el hecho de que si algo tenía que ser creído con respecto a la fe o a la práctica, tenía que ser probado por la palabra de Dios, no por la tradición. ¿Te acuerdas la historia de Lutero? Una de las cosas que a Lutero le golpeó muchísimo en su alma cuando, siendo un monje agustiniano, fue a Roma, supuestamente a la ciudad santa, a ver cómo era que se adoraba a Dios, y descubrió que habían muchísimas inconsistencias. Pero una de ellas era que quien quería tener el perdón de los pecados tenía que comprar indulgencias o tenía que hacer penitencias para que así Dios lo perdonara. La pregunta que vino a su alma fue: ¿pero en dónde Dios dice eso? ¿Dónde fue y cuándo fue que Dios dijo que esa es la manera de tener el perdón de nuestros pecados? La tradición lo dice. Y entonces Lutero dijo: a menos que no se enseñe por la Escritura, yo no puedo someterme a lo que realmente están diciendo. Si no es la Biblia, si no es Dios, entonces eso es mandato de hombre. Hermanos, esta libertad es de la que se está hablando en este pasaje también. Los cristianos, al ser librados por la gracia de Cristo y haber sido sacados de nuestra condenación, los cristianos tenemos ahora el gran privilegio de poder mirar a Dios cara a cara de manera espiritual y tener la relación tan directa que yo no necesito que un hombre diga tus pecados son perdonados, porque Él lo dice por medio de la palabra. Pero de la misma manera, yo no necesito un interlocutor que me diga esto es lo que Dios te ordena, porque si Dios lo ordena, ¿en dónde debe decirlo? Dígamelo, ¿dónde debe estar? En la palabra de Dios. Por lo tanto, esta es la libertad de la que habla. Y hermanos, todos ustedes, los que son creyentes, tienen y disfrutan esta verdadera libertad. Una libertad en la cual no pueden ser subyugados por ningún hombre, ni tienen que someterse a lo que dicen los hombres, sino que tenemos la libertad para obedecer solamente lo que Cristo dice. Hermanos, Pablo está hablando de esto porque en todo el capítulo 5 nosotros encontramos que el pecado que están cometiendo los Gálatas, y quiero que recuerdes esto, esta carta no es escrita como alguien que dice, pobrecita estas ovejas que están siendo perseguidas por estos falsos maestros, ya voy a ir a defenderles. No es como Pablo habla. La forma en la que Pablo escribe esta carta es de una manera firme, exhortando, corrigiendo. Está mal lo que hacen, tienen que arrepentirse de lo que hacen. Los llama insensatos. ¿Te acuerdas? Tantos pasajes que vienen a nuestra mente. Gálatas insensatos. Pero lo interesante es que su insensatez y su pecado está directamente relacionado, como dice en el versículo 8, de que ellos fueron persuadidos. En el versículo 12 dice perturbados, lo cual significa que ellos pensaban de cierta manera conforme Pablo les había enseñado, pero ellos dejaron que su mente sea convencida por algo que no es lo que Dios había dicho. Así que cuando uno comienza a conectar esto, se da cuenta que ellos comenzaron a hacer cosas y a obedecer cosas que no eran parte del evangelio que recibieron de Pablo, sino que fueron impuestas por hombres. Y de esta manera ellos decidieron pervertir el evangelio. Hermanos, les dice Pablo, a libertad fuisteis llamados. No a someterse a lo que los hombres dicen, no a cambiar la verdad, a libertad. Y esta frase nos hace pensar en el tono que tiene esta carta. Estas palabras de exhortación y de ánimo son bien fuertes y no tiene que ver con gente que simplemente estaba siendo engañada. Es gente que voluntariamente se dejó engañar y estaban siendo negligentes a una responsabilidad que ellos habían recibido, la libertad. Hermanos, esto nos comienza a enseñar con mucha claridad qué significa libertad. Significa que nosotros ya no estamos bajo ningún yugo que nos obligue a creer algo o a pensar algo, a menos que Dios lo enseñe claramente en su palabra. Piensa en el tipo de iglesias que existen hoy en esta ciudad y en cualquier parte del mundo, donde hay hombres que dicen, Dios me dijo que me tienes que dar
el auto nuevo que tienes. Dios me dijo que en esa propiedad que tienes la tienes que vender y dar los diezmos, el 90% darlo a la iglesia. Y entonces hay personas que escuchando lo que los hombres dicen, se dejan persuadir por esas cosas y dicen, no, es que si el pastor lo dice, si este hombre lo dice, debe ser que Dios lo dice. Y entonces permiten y se someten debajo de cosas que no es lo que Dios ordena. Y al someterse debajo de aquello que Dios no ordena, se convierten en esclavos de los hombres, dejando de lado la libertad que ellos tienen en Cristo Jesús. Así que la primera pregunta que he hecho es, ¿de dónde proviene la palabra libertad? Y respondo, la palabra libertad viene de Gálatas capítulo 5, versículo 13. Eso me lleva a una segunda pregunta rápidamente. Hermanos, ¿qué significa la libertad de los miembros? Libertad tiene que ver con el hecho de que los miembros, teniendo acceso a Dios directo y teniendo la palabra de Dios directa, ellos tienen el deber de participar de una manera activa en la vida de la iglesia. Piénsalo conmigo con mucho cuidado. Libertad, un sinónimo para libertad es la palabra participación. Un creyente tiene la libertad para participar en la vida de la iglesia. Uno de los textos clave es Mateo 18, 17, que dice, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Pero luego dice, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos o el publicano. Piensa en esto, yo quiero que escuches con cuidado esto. Dilo a la iglesia significa que la iglesia participa en este proceso de la disciplina. Pero dilo a la iglesia implica que la iglesia se involucra, que la iglesia está activa, porque luego dice, y si no escucha a la iglesia, ¿qué significa eso? Que la iglesia está hablando, que la iglesia está exhortando, está llamando, que la iglesia habla, llama al arrepentimiento a este hermano. Y si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Significa que para que alguien en la iglesia sea sacado de la membresía como un inconverso, no es algo que solamente los pastores decimos. Es algo donde la iglesia participa a la luz de lo que la palabra de Dios dice y llama al arrepentimiento a esta persona. Y si esta persona no responde, entonces simplemente tiene que ser sacado de la membresía. ¿Por qué? Porque hay una verdadera participación. Hay una participación real. La iglesia tiene libertad. Y esa libertad es participación. Eso me lleva a una tercera pregunta en esta noche. ¿Cuál es el propósito de la libertad de los miembros? Hermanos, hemos visto, los miembros tienen libertad. Ese término lo tomamos de Gálatas 5. La libertad tiene que ver con participar, con tener una relación real en la vida de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿para qué la iglesia recibió esta libertad? ¿Para qué? Mira nuestro texto, que es Gálatas 5:13. Quiero que veas cómo termina nuestro texto. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino, y aquí está mi punto, servíos por amor los unos a los otros. ¿Para qué recibió libertad la iglesia? ¿Para qué la recibió? La respuesta es para servirnos en amor los unos a los otros. La participación y eso que Dios nos dio, eso que tenemos de poder vivir y participar correctamente en la vida de la iglesia, es una realidad que obtenemos para hacerle bien a la iglesia, para servirnos, para actuar de una manera correcta. Hermanos, eso me lleva a la última pregunta, tratando de definir qué es la libertad. Y eso es, ¿cuál es la exigencia de esta libertad? Dice el texto, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Quiero que notes,
uno puede utilizar la libertad mal utilizada. Uno puede utilizar la libertad de una manera errónea, pecaminosa. Por lo tanto, cuando alguien te da una responsabilidad tan sublime como esta, tienes que usarla correctamente. Quiero que me permitan darles una ilustración de la vida común y otra histórica. De la vida común, cuando tú recibes una licencia de conducir, tú tienes ahora una autoridad o una libertad para poder conducirte sin problema por todos los lugares que puedas ir. Pero el tener esa autoridad, vamos a decir así, o esa facultad, pone sobre tus hombros también una gran exigencia y responsabilidad. Tienes que hacerlo bien, tienes que respetar las señales, tienes que usar eso que ahora tienes dentro de los límites de lo que se necesita que hagas. Lo mismo pasa con la libertad. Hermanos, tener la libertad de participar en la vida de la iglesia, escúchame muy cuidadosamente, demanda madurez espiritual. ¿Tú te imaginas un niño manejando un vehículo en algún lado de esta ciudad? ¿Te imaginas a alguien que no tiene la capacidad de reaccionar o de saber cuáles son las leyes, simplemente teniendo la libertad para manejar? Dirías, eso sería muy peligroso. Exactamente. La iglesia ha recibido una preciosa libertad que tiene que usarla correctamente, pero se vuelve algo peligroso, se vuelve algo que podría hacer daño si no se madura y no se crece para poder llevar a cabo esa responsabilidad. La voluntad de Dios en la vida de la iglesia nunca es que simplemente tú te conformes a vivir de una manera limitada, viniendo a escuchar la palabra, viniendo a recibir lo que se te predica, pero no aplicándola a tu vida, no meditando en tu corazón, no creciendo en tu discernimiento. Esa no es la voluntad de Dios para nadie. La voluntad de Dios es que nosotros crezcamos, porque Dios nos dio esta libertad para usarla para su gloria. Hermanos, la iglesia tiene un lugar muy importante en la vida de la iglesia. Tú tienes un lugar muy importante en la vida de la iglesia. Por eso es importante saber estas cosas, porque tu participación es parte de lo que Dios ordena en el orden en el que nosotros tenemos que vivir. Quiero en esta noche, en esta lección, en el tiempo que nos queda, dedicarme a una última pregunta, que son: ¿cuáles son las libertades de los miembros? Ya hemos visto qué es libertad. Es participación, es no someterme a lo que los hombres dicen, sino solo lo que Dios dice en su palabra. Es una libertad real, es una libertad que demanda mi madurez, una libertad que demanda hacerlo bien para la gloria de Dios y el bien de su iglesia. Pero ahora viene la pregunta clave, y esto es la parte más importante de nuestra lección: ¿cuáles son esas libertades? Porque si hay algo que tiene que quedar claro, es que la iglesia no es una democracia. La iglesia no es algo donde todo lo hacemos con el levantamiento de manos. ¿Qué color pintamos las paredes? Vamos a poner una cerámica. ¿Qué hacemos con esto? Levanten la mano, levanten la mano. Eso es democracia. Y eso no es lo que Dios manda. Hay áreas específicas en donde se espera de la iglesia una verdadera participación. Hermanos, a veces a las personas les gusta tener la facultad para tomar decisiones, pero no les gusta asumir su responsabilidad. Y eso no es lo que se puede vivir en la cultura de una iglesia bíblica. En una iglesia bíblica se tiene libertades que se deben usar con mucha responsabilidad en los aspectos que Dios nos dio para usarlo. Y en esta noche te quiero mostrar 4 de esos aspectos: la elección de oficiales, el reconocimiento de creyentes, la disciplina de la iglesia y la vida asociativa de la iglesia. 4 áreas donde todos los creyentes, miembros de esta iglesia que me están escuchando, tienen una verdadera participación o libertad. En la próxima lección de esta noche, yo te voy a mostrar en la pizarra algunos gráficos que nos ayuden a entender cómo funcionan estos procesos. Por ahora, solamente quiero mostrártelo bíblicamente
para que veas que verdaderamente los creyentes tienen esta libertad en estas 4 áreas. Empecemos con la primera. La libertad de la elección de oficiales. Libertad para elegir oficiales. ¿Qué significa eso? Que cuando en una iglesia se va a elegir pastores o diáconos, es parte de lo que la iglesia, los miembros deben hacer, es participar en ese proceso. En nuestras iglesias, nosotros no creemos que eso es algo que los pastores hacen solamente. Yo declaro que Pablo va a ser diácono. No funciona así. Yo puedo proponer y puedo enseñar por qué yo creo que eso es una buena forma, pero la iglesia tiene una participación real en el reconocimiento de cualquier pastor o de cualquier diácono. Quiero que me permitas mostrarte esto bíblicamente. Vamos a abrir en el libro de Hechos y los primeros 2 puntos son solamente textos en el libro de Hechos. Quiero mostrarte 3 pasajes para poder reafirmar lo que te estoy mostrando aquí de la participación en la elección de oficiales. El primer texto es Hechos 1, versículos 21 al 26. Abre conmigo Hechos capítulo 1, 22 al 26, desde el 21 al 26. Hechos 1, 21 al 26. Mira lo que dice la Escritura. Por tanto, dice Pedro, es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor vivió, Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a 2, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos 2 has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual dio para irse al lugar que le correspondía. Versículo 26. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Te voy a hacer algunas preguntas aquí, ¿ok? Y quiero que participes conmigo. Aquí nosotros vemos 3 pasos que claramente se identifican en nuestro texto. El primer paso está en el versículo 21 y 22, en donde lo que se presenta son los requisitos o cuáles son la lista de cualificaciones que se necesitan para poder reconocer a estos hombres que aquí iban a ser escogidos. En este caso en particular, era el que iba a reemplazar a Judas Iscariote, porque Judas Iscariote se desvió y ustedes saben la historia, traicionó al Señor. Pero Pedro dice, tiene que ser reemplazado. Y entonces lo primero que encontramos son las cualificaciones. Así que noten, quiero ponerlo aquí para que lo veas claramente. Hay cualificaciones o requisitos. También requisitos. En segundo lugar, está la participación de los creyentes. En tercer lugar, está la participación de los oficiales. Muy bien, quiero que pienses conmigo. 3 cosas que claramente se ven en este texto. Versículos 21 y 22 están las cualificaciones o los requisitos. ¿Quién me dice cuáles son las cualificaciones o requisitos que se pedía de estos hombres que podían ser los candidatos para reemplazar a Judas? ¿Quién me dice? Muy bien, testigos oculares del ministerio de Jesús y que lo hayan acompañado hasta que fue recibido arriba. Entonces, había toda una línea que ellos tenían que haber participado porque iban a ser puestos como testigos. Si tú no viste los eventos, ¿cómo vas a testificar? Tenían que ser testigos.
La cualificación mostró que no era cualquiera el que podía participar como reemplazo. Habían exigencias, ¿sí o no? Pero quiero que notes, en segundo lugar, cuál es la participación de los creyentes aquí. Versículo 23. Mira cómo empieza el texto. Presentaron a dos. Te pregunto, ¿quiénes presentaron a estos dos? Muy bien, los que están reunidos. Pedro se pone de pie y dice: hermanos, es necesario que busquemos a alguien que reemplace al traidor de Judas. Estas son las cualificaciones. Un hombre que haya sido testigo desde tal momento a tal momento. Eso es lo que tenemos que buscar. Se da la orden y los que están escuchando la orden comienzan a mirarse entre sí. Este cumple con los requisitos, el otro cumple. Y entonces dice, presentaron. Es la idea de la congregación poniéndose de acuerdo, presentando a estos candidatos. Ahora, para poder poner a esos dos candidatos, eran como 120, ¿por qué solo se escogen a dos? ¿Cuál es la respuesta? Eran los únicos que cumplían las cualificaciones. Entonces, para escoger y en la participación no es basada en quién ellos creían que debía ser, sino que se les da un patrón, unas cualificaciones. Al verlas, ellos buscan y finalmente, en tercer lugar, aparece la participación de los oficiales. ¿Qué es lo que hacen los oficiales? Versículos 24 al 26. Ellos reciben estos dos, oran al Señor. En este tiempo extraordinario se echa suerte. El Señor muestra que quien tenía que ser llamado era Matías. Así que tienes un patrón claramente distinguido. ¿Lo puedes ver en el texto o no? Cualificaciones. Los que están presentes, los creyentes, reconocen quién cumple esas cualificaciones y los oficiales imponen las manos, oran al Señor. Estos son los hombres. Mira ese mismo patrón en Hechos capítulo 6. Mira conmigo un poquito más adelante, Hechos 6, versículo 1. Hechos 6, 1. Leo del 1 hasta el 6. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Hubo un problema. No se estaba haciendo eficiente en la repartición de los alimentos. Entonces, los discípulos convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres, y nota aquí el primer punto, las cualificaciones. Hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Ves? ¿Qué es lo primero que encontramos allí? Los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que se piden en este texto para esos hombres? Buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría. Ahora, mira el versículo 5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Fíjate, ¿quién hizo esta elección? ¿Quién los escogió? La iglesia, la congregación, los creyentes que están ahí, ¿sí o no? Ahora bien, ¿cuál fue la base sobre la cual los escogieron? Las cualificaciones que aparecen en el versículo que vimos. Así que la congregación tiene una verdadera participación, en donde se dan las cualificaciones y mirando el estándar, yo comienzo a buscar a ver quiénes cumplen con ese estándar. Esa es la idea de lo que nosotros encontramos aquí. Ahora, finalmente, versículo 6, está la participación de los oficiales, los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. ¿Qué hicieron los apóstoles en este texto? Aprobar lo que la iglesia había escogido basado en las cualificaciones que vieron.
Así que en ese sentido, claramente vemos que los creyentes, tanto al escoger el sucesor de Judas o al escoger los primeros diáconos, la iglesia tuvo una verdadera participación. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Hoy, ¿seguimos teniendo esos? ¿Qué crees tú? ¿Sí? ¿Dónde tenemos ese primer paso? Los requisitos. Hoy, así como en el tiempo en que Pedro se puso de pie y dijo, hermanos, es necesario que se busquen hombres con estas cualidades, o cuando los 12 dijeron, hermanos, es necesario que busquen 7 hombres con estas cualidades. Hoy Dios sigue dando cualidades para que escojamos esos hombres, ¿sí o no? Claro que sí. 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1. Ahora, las cualificaciones están presentes. ¿Cuál es la participación de los miembros en eso? Reconocer a esos hombres basados en las cualificaciones que Dios ha dado. Hermanos, es una libertad de los miembros de la iglesia el participar en la elección de pastores y diáconos. No se puede pasar por alto a la iglesia diciendo, hermanos, es que ustedes son inmaduros, ustedes no saben qué les conviene, así que yo, el pastor, voy a escoger este hombre. Él es su pastor ahora también. Él es los diáconos. Miren, yo los escojo. Ustedes no tendrían el discernimiento para hacerlo, pero yo los escojo por ustedes. Hermanos, en la elección de oficiales, la iglesia, los miembros, siempre tienen que participar. Eso es parte de la libertad que los miembros tienen. ¿Sabes por qué? Porque si hay alguien que dice, por más que yo lo recomiende, miren, les recomiendo a este hombre, pero si ese hombre no sabe enseñar, o si ese hombre no tiene un testimonio irreprochable, ustedes tienen la libertad de decir, pastor, yo acepto, ¿verdad?, lo que usted me dice, pero quiero decirle algo. Yo no veo en ese hombre lo que el Señor me ordena, por eso no puedo decir con limpia conciencia, sí, él tiene que ser nuestro pastor. La iglesia tiene una verdadera libertad. La libertad no es seguir lo que yo digo como pastor. La libertad es comprobar mirando la Biblia si lo que estamos por aceptar o no es conforme a la Escritura o no. ¿Sí, mis hermanos? ¿Todos siguiéndome hasta aquí o no? No me convencieron. ¿Sí o no? Muy bien. Ok. Segunda cosa en la que la iglesia tiene libertad. La iglesia no solo tiene una participación real en la elección de oficiales, la iglesia también tiene una participación real en el reconocimiento de creyentes. El reconocimiento de creyentes. Aquí hay una historia fascinante, algunos quizás ya han escuchado esto muchas veces, pero hay una historia fascinante aquí que tiene que ver, o dos historias. La primera tiene que ver con Pablo y la segunda tiene que ver con Pedro. Y quiero que me acompañes a Hechos 9, 26 y 27. Hechos 9, 26 y 27. Hechos 9, 26 y 27. Muy bien, voy a esperar que todos estén allí, porque este texto es bien importante. Dice la palabra del Señor en Hechos 9, 26 y 27, la Biblia de las Américas. ¿Quieren que ponga la Reina Valera? Démela, así no los confundo. La Reina Valera voy a leer, ¿ya? La reina de todas las versiones. Agradecería. Déjenme mirar aquí. Estoy haciendo viejito, así que tengo que subir el porte de la letra. Muy bien. Hechos 9, 26 y 27. Dice así. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, llamándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Muy bien, ¿cuál es la historia? ¿Te acuerdas lo que era Saulo de Tarso? Un perseguidor reconocido de la iglesia. Un hombre que arrastraba, en su propio testimonio, arrastraba a cristianos y los llevaba a que maldijeran
el evangelio que predicaban. ¿Cómo habrá sido la coacción o la tortura para que estos cristianos maldijeran el camino? Era un hombre perverso, pero de pronto, el muy lindo se metió al culto de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué hubieras hecho tú si el gran perseguidor de la iglesia aparece de pronto en Saldán? Seguramente si tú hubieras estado allí en Jerusalén, todos nos hubiéramos puesto de lado cerca de la puerta, lo más cerca de la puerta. En el momento que él levanta la mano para dar la orden al comité romano que entre a aprisionarnos, yo estoy al lado de la puerta para salir a toda velocidad. Normal que ellos no confiaban en él y que le tenían miedo, con toda razón. Ahora bien, eso no se les cuenta como un pecado, porque ellos tenían el derecho de poder proteger la integridad de su familia y de poder decir, este hombre es un hombre malo. Pero entonces en el versículo 27, Bernabé lo toma y lo lleva a los apóstoles, y Bernabé cuenta cómo Saulo conoció al Señor. Y no solo eso, el fruto de haberle conocido. Comenzó a predicar con denuedo, valerosamente, de aquel Jesús que antes perseguía. Ahora predicaba en la misma ciudad donde iba a hacer mucho daño. Ahora iba como un emisario para poder predicar la palabra del Señor. Hermanos, la iglesia tiene el derecho, los miembros tienen el derecho de poder decir, ¿cómo yo sé que esta persona es cristiana? ¿Cómo yo sé que ha nacido de nuevo? La iglesia tiene ese derecho porque la iglesia participa en el reconocimiento de estos cristianos. Y la forma en la que los reconocemos es, así como lo hizo Bernabé, por lo que ellos dicen, pero también por la forma en la que viven. Pablo había confesado a Cristo, pero Pablo también dio testimonio de haber conocido a Cristo. Y lo que hizo Bernabé fue enseñarles eso para que estos hombres pudieran estar completamente en paz diciendo, este es un cristiano como nosotros. Y me encanta el versículo 28 en donde dice que después de esto, él entraba y salía de Jerusalén sin problema como alguien que había sido reconocido por la iglesia. Hermanos, este es el deber legítimo que tienen las ovejas de Cristo. Pueden y deben presentar temor cuando hay alguien que no viva conforme a lo que dice creer. Y por lo tanto, es necesario que puedan participar en el reconocimiento de aquellos que han nacido de nuevo. La iglesia participa activamente. Déjame mostrarte un último texto aquí. Capítulo 10, versículo 47. Miren la siguiente página de tu Biblia, o ahí adelantito, Hechos 10, 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Te acuerdas este pasaje? Pedro fue a la casa de Cornelio y tenemos que decir, fue llevado por el Señor porque realmente él no estaba tan convencido de estar allí. Pero Pedro va, el Señor le muestra la visión, él llega a la casa de Cornelio, otros judíos van con él, comienzan a predicar. ¿Y saben lo que pasó? El Espíritu Santo viene sobre estos gentiles y comienzan a hablar en lenguas. Eso ya había pasado en Jerusalén. Y cuando Pedro vio que ellos comenzaban a hablar en lenguas y la gente comenzó a decir, estos están borrachos, Pedro dice, no, lo que ha pasado es que se cumplió en ellos la promesa y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Lo mismo que pasa se vuelve a repetir, pero ahora sobre gentiles. ¿Qué significaba que ellos comenzaban a hablar en lenguas? Significaba que el mismo Espíritu que había salvado a esos judíos el día de Pentecostés estaba salvando ahora a estos gentiles que eran completamente rechazados. Mis hermanos, el hecho de que ellos hablaran en lenguas mostraba que el Espíritu Santo había estado en ellos ya. Y entonces lo que tocaba era que ellos sean bautizados. Pero me encanta esto. Pedro no usa su autoridad como apóstol y dice, bautícenlos. Yo me imagino, Pedro, antes de poder hacer esto, se para y mira a todos los que lo estaban allí mirando este acontecimiento
y les pregunta, hermanos, ¿hay algo que impida que estos hombres en quienes el Espíritu Santo ha venido también, hay algo que impida que ellos sean bautizados? La respuesta evidente era, no hay nada que impida, porque ellos han recibido el Espíritu Santo también. ¿Qué es lo que significa el hecho de que Pedro, antes de bautizarlos y antes de que otros le bauticen, haya frenado y haya preguntado a los que estaban presentes? Que para poder reconocer a los cristianos se necesita la verdadera participación de otros creyentes. Yo no puedo simplemente decir, este que está aquí es su hermano, recíbanlo ahora. No, yo puedo decir, hermanos, este hombre que está aquí es alguien que ha dado testimonio, es alguien que vive de esta manera, pero ahora es la tarea de ustedes el poder reconocer que este hombre es un verdadero creyente. La iglesia tiene una verdadera participación, una participación que no podemos descuidar, una participación que demanda tu madurez, una participación que demanda que tú seas parte activa de la vida de la iglesia. En tercer lugar, en esta noche, también la iglesia debe participar en la disciplina de la iglesia. Ya leímos o ya hicimos referencia a Mateo 18, versículos 15 al 17. Hermanos, en Mateo 18, 15 al 17, aparece cuál es el proceso de la disciplina eclesiástica. Si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero ¿qué pasa si no escucha? Si no escucha, entonces tiene que llevar 2 o 3 testigos, y en la próxima lección voy a explicar mejor qué es eso, y entonces confróntalo, y si no escucha, entonces dilo a la iglesia. Y aquí vuelvo al punto que hice referencia hace un momento. Dilo a la iglesia no es simplemente informativo. Dilo a la iglesia no significa para que ellos lo sepan, no, porque la iglesia al saberlo se pone a hacer algo. Y si no escucha a la iglesia, implica que la iglesia está obrando, está llamando, está haciendo algo. Demuestra que en la disciplina eclesiástica los miembros de la iglesia participan activamente. Tanto en el primer paso como el segundo, pero especialmente ya en una forma pública en el tercero. Hermanos, nadie puede ser simplemente sacado de la iglesia diciendo, él no es cristiano, no quiero que hables con él. Porque para que sea un veredicto que el Señor sostiene, tiene que ser juzgado por los miembros que al ver que ese hombre no se arrepiente, con tristeza decimos, él no es del Señor. Pero no se puede imponer eso. Yo no puedo decir, esto es así, para mí él no es cristiano y punto. Yo puedo pensar que quien yo quiera no es cristiano, pero yo no tengo autoridad para determinar eso de una manera formal. La iglesia lo tiene cuando ante el veredicto de la iglesia y el testimonio de la iglesia, ese hombre no se arrepiente. Entonces, tenle por gentil y publicano. Antes no. Para que sea sentenciado, la iglesia participa de manera activa. Así que hemos visto hasta aquí 3 cosas en las que consiste la libertad. En primer lugar, la participación en la elección de oficiales. En segundo lugar, la participación en el reconocimiento de creyentes. En tercer lugar, la participación en la disciplina de la iglesia. Pero en cuarto y último lugar en esta lección, la participación en la vida asociativa de la iglesia. Y eso significa la relación que una iglesia tiene con otra. En eso los miembros también participan. Déjame darte solo un ejemplo muy interesante aquí. Segunda a los Corintios capítulo 8, versículos 18 y 19. Ábrelo conmigo un ratito, es súper interesante. Segunda a los Corintios capítulo 8, 18 al 19. Segunda a los Corintios capítulo 8, 18 al 19. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto,
sino que también, quiero que notes esto, fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Mira, ¿qué estaba pasando? Este es un texto muy importante y que repetimos o lo usamos siempre para hablar de la ofrenda y la importancia de ofrendar abundantemente con un corazón sincero, ¿verdad? No por ninguna ganancia deshonesta, sino por gratitud al Señor. Pero aquí hay algo muy particular que está sucediendo. Las iglesias en Judea, la iglesia de Jerusalén, estaba pasando un momento gravísimo. Era una sequía, no había comida, había mucha pobreza. Y las iglesias de Macedonia, que eran iglesias pobres, juntaron donativos para poder ayudar y bendecir a las iglesias en Judea. Pero esto es bien interesante. ¿Cómo lo hicieron? Cada iglesia recogió su ofrenda, pero luego las iglesias designaron a un hombre para que pueda ir con Pablo a repartir este donativo. Y ese hombre fue Tito. Lo designaron. Significa que por el levantamiento de mano de las iglesias dijeron, ese es el hombre. Ahora nota, no es algo que los pastores dicen, esto es lo que decidimos con las iglesias. No, la iglesia está involucrada, la iglesia participa, porque aunque participamos con otras iglesias, la iglesia local debe tener una verdadera libertad en lo que hacemos como iglesia. En la próxima lección les voy a explicar cómo funciona esa vida asociativa. Pero es bien importante entender esto. Las cosas que tienen que ver con la iglesia debe participar, y entre eso, la vida asociativa de una iglesia. Así que estamos hablando de la libertad. Los pastores tienen autoridad, pero los miembros tienen libertad. ¿Qué significa libertad? Participación. Realmente ser parte de la vida de la iglesia. Pastor, ¿y en qué cosas nosotros tenemos que ser parte de la vida de la iglesia? 4 cosas. En primer lugar, la elección de oficiales. Ustedes tienen libertad. Nadie les puede imponer un oficial porque no pueden aceptar a alguien a menos que se pueda probar que cumple con las cualificaciones bíblicas. Si yo pongo a un hombre que no tiene buen testimonio y les digo, hermanos, recíbanlo, ustedes me pueden decir con toda libertad, pastor, no podemos recibirlo porque ese hombre no tiene buen testimonio, porque ese hombre no sabe gobernar su casa. Esa es la participación real de una iglesia. No se le puede imponer pastores, ni se le puede imponer diáconos. Pero también en la aceptación o reconocimiento de creyentes. Una iglesia debe participar. Cuando alguien va a ser recibido en la membresía, debe ser recibido porque la iglesia ha comprobado en esa persona que esa persona ha nacido de nuevo. ¿Y cómo lo compruebas? A través de su testimonio y a través también de la forma en la que vive. El testimonio que él da con sus labios. Yo creo en Cristo, yo soy un cristiano, eso es lo primero. Pero lo segundo es su forma en cómo vive, muestra que verdaderamente es un cristiano. ¿En qué más tenemos libertad? En la disciplina de la iglesia. La iglesia debe participar porque el texto dice, dilo a la iglesia. Eso no es a un grupo de líderes, eso no es solo entre pastores, eso es los que conforman la iglesia. Y esos hombres deben saberlo para poder deliberar y mirar. Si no hay arrepentimiento, la iglesia dice, no lo hay, y entonces se sentencia. Pero no se puede sentenciar si no está el veredicto de ese jurado que dice, no hay evidencia de su salvación. Y en cuarto lugar, la vida asociativa. Vamos a dejar esta lección aquí para poder tomar unos minutos, descansar e ir a una segunda lección de esta noche, donde vamos a mirar de manera muy práctica con el pizarrón cómo funcionan estas actividades en la participación que ustedes como miembros tienen y la autoridad que los pastores tienen. Y vamos a mirar estas 4 actividades: elegir oficiales, la disciplina de la iglesia, el aceptar nuevos miembros y también la vida asociativa. En estas 4 cosas siempre participan los miembros de la iglesia y los pastores de la iglesia, y cada uno hace
lo que le corresponde en esa obra. Vamos a terminar aquí nuestra lección. No sé si tomamos cuántos minutitos. Son 9:25, a las 9:35, a lo sumo y 40. Vamos a darle 40. 9:40, todos sentados y arrancamos nuestra última sesión del día de hoy.